Buenas tardes, vamos a iniciar nuestro estudio de la Sociedad Femenil Eunice de la Iglesia Getsemaní de Coyoacán y vamos a abrir la Biblia en el Salmo 83. Salmo 83 y vamos a dar lectura a todo el Salmo. Es un salmo corto, bueno, no tan corto, 18 versículos, pero vamos a leerlo todos. Salmo 83, dice la palabra: Oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto, porque he aquí que rugen tus enemigos, y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han encontrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho: venid y destruyámoslos, para que no sean nación, y no haya más memoria del hombre de Israel. Porque se confabulan de corazón a una, contra ti han hecho alianza, las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas, Moab y los agarenos, Jebal, Amón y Amalec, los filisteos y los habitantes de Tiro. También el asirio se ha juntado con ellos, sirven de brazo a los hijos de Lot. Versículo 9: hazles como a Madián, como a Sísara, como a Jabín en el arroyo de Sisón, que perecieron en Endor, fueron hechos como estiércol para la tierra. Pon a sus capitanes como a Oreb y a Zeb, como a Seba y a Salmuna, a todos sus príncipes que han dicho: heredemos para nosotros las moradas de Dios. Dios mío, ponlos como torbellinos, como hojarascas delante del viento, como fuego que queman el monte, como llama que abraza el bosque. Persíguelos así con tu tempestad y atérralos con tu torbellino. Llena sus rostros de vergüenza y busquen tu nombre, oh Jehová. Sean afrentados y turbados para siempre, sean deshonrados y perezcan, y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo altísimo sobre toda la tierra. Amén. Señor, te pedimos por tu palabra, te pedimos que la bendigas a nuestra vida y que nos enseñes cómo debemos usarla para que seamos mejores cristianos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, el Salmo 83 es una súplica contra los enemigos de la iglesia. En todos los tiempos, ¿verdad?, la iglesia ha tenido ese tipo de enfrentamientos con sus enemigos, y en el tiempo del Salmo 83, pues también es un salmo, como muchos salmos que ya hemos estado viendo. Es el último salmo de Asaf. Ya hemos visto algunos otros salmos y este es el último que escribió este hombre. Y bueno, tenemos que recordar cómo es que este hombre, cuáles eran sus funciones. Era un director principal de la alabanza de Israel en el tiempo de los reyes. Era un hombre que era guiado por el Espíritu Santo. Estoy hablando de Asaf, quien escribió el Salmo. Escribió muchos salmos, Asaf. Entonces, este hombre era encargado, como ya dijimos, de la alabanza. Y la alabanza es importante en los elementos del culto. En el culto hay varios elementos, uno de ellos es la alabanza, y es muy importante que se lleve a cabo, ¿verdad? La alabanza, pues, es la voz que tiene el pueblo. Sus gargantas son los mejores instrumentos que puede tener el cristiano para alabar al Señor. Claro que hay también más instrumentos musicales que nos ayudan para entonar las alabanzas a Dios, y son buenas, claro que sí, sirven, claro, son bíblicas, sí. Salmo 150, ¿verdad?, dice que todo lo que respire alaba al Señor, y menciona ahí algunos artículos para la música, ¿verdad?, que son también usados. Pero hasta aquí lo interesante, ¿verdad?, es de este hombre, de Asaf, es que era quien dirigía la alabanza. Pero algo sumamente interesante en la vida de este hombre es que él estaba pendiente en el tiempo del culto al Señor. No solamente en el tiempo del culto, sino también en todas las actividades que él tenía en su casa, en lo que hacía de una manera personal, estando en donde estuviera. Podemos pensar que era un hombre que estaba concentrado en escuchar la voz de Dios. ¿Cómo sabemos esto? Porque por los salmos que están escritos. Entonces, para
resumir lo que estoy diciendo de Asaf. Asaf era un hombre que estaba en el tiempo del culto, que estaba en su casa, que estaba, no sé, quizá ensayando los instrumentos o su voz, no lo sé, pero al mismo tiempo Dios le hablaba, el Espíritu Santo le hablaba a Asaf. Por eso es que Asaf tenía que estar atento en todas las actividades que él hacía. Si no estaba atento, entonces él no podía escuchar la voz del Señor, él no podía ser sensible a la voz de Dios. Y Asaf era un hombre muy sensible a la voz de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Ya lo dije por los salmos que tenemos escritos en la Biblia de este hombre. Y en los tiempos difíciles, ¿verdad? Si miramos el contexto de Asaf en el tiempo que él ministró la alabanza en el templo, era un tiempo en que primero él estaba en el templo alabando al Señor, componiendo salmos, y después vienen un imperio, los babilónicos, los toman prisioneros y los llevan a una tierra extraña. Ese es el contexto de este hombre. O sea, el contexto de Asaf no es todo color de rosa, muy bonito, abundancia, dinero, comodidades, no, sino la situación de Asaf es difícil, muy difícil. Y en esa situación que tiene Asaf, él está atento para ser sensible a la voz de Dios y escribir lo que el Espíritu Santo quiere que escriba. Y vaya que nos dejó salmos interesantes para nosotros, para nuestro crecimiento espiritual. Este Salmo 83 se divide en dos partes, en dos secciones. La primera parte está en el versículo 1 al 8. En estos primeros 8 versículos encontramos los designios de los enemigos de Israel. Los designios de los enemigos de Israel. Vamos a ver esta parte. La otra parte es del versículo 9 al 18, en donde ahí vamos a ver ahorita la oración ferviente por la derrota de los enemigos que hablan los primeros 8 versículos. Bueno, estos designios de los enemigos de Israel nos hacen pensar en el poder que tiene Dios mismo, no solamente sobre su iglesia, sino sobre toda la creación. Esto lo sabemos, que Dios tiene el control, pero cuando el pueblo de Israel, vamos a hablar del tiempo de Asaf, claro, ¿verdad? En el tiempo de Asaf, el pueblo de Israel estaba siendo pisoteado por el enemigo, estaba siendo dañado por el enemigo le hizo mucho daño. O sea, no era un daño solamente de palabras ni de ofensas, no, era un daño físico. Los arrebataron de su casa, los quitaron de su casa, los sacaron de su casa, destruyeron sus casas, asesinaron a sus mujeres, a sus hijos, etc. Y entonces la iglesia en el tiempo de Asaf pudo haber pensado, ¿verdad?, que a veces pareciera que Dios no se interesa, ¿verdad?, en el trato injusto que su pueblo está recibiendo. Y eso nos puede pasar a todos en todo tiempo. Si pasamos alguna situación difícil dentro de la iglesia, podemos pensar, bueno, Señor, ¿por qué permites esto? Pues yo soy tu pueblo, Señor, soy tu iglesia y lo que sea, ¿verdad? Y entonces, a veces podríamos pensar que a Dios no le interesa, ¿verdad?, el trato injusto de su pueblo. Pero, o sea, ¿es permitido que el cristiano piense así? Sí, porque Asaf lo está pensando. Asaf está viendo que el injusto progresa. Habacuc está viendo también que el injusto progresa. Y ellos escriben acerca de las injusticias. Entonces, a veces pensamos que a Dios no le interesa nuestra condición, porque Dios permite muchas injusticias, mucho dolor, etcétera, ¿verdad? Como lo ocurrió al pueblo del que estamos hablando. Pero si nos llega a ocurrir esta duda a nosotros de pensar por qué el Señor no interviene, lo que podemos hacer es lo que hizo Asaf, lo que hizo el salmista. Lo que él hizo fue invocar al Señor. El salmista invocó al Señor.
Eso es lo que él está haciendo en el Salmo 83. Está haciendo una invocación. Dice, oh Dios, no guardes silencio. No calles, Señor, ni estés quieto. O sea, está invocando, ¿verdad?, al Señor de una forma. O sea, está pidiendo el auxilio del Señor. Toda la gente mala, toda la gente que obra de una manera contraria a la voluntad del Señor, todos ellos son enemigos de Dios. Especialmente los perseguidores malvados, los perseguidores de la iglesia, ¿verdad? Como los babilónicos eran malvados, eran terribles y perseguían a la iglesia. Todos ellos los perseguían, ¿verdad? Pero el pueblo del Señor, la iglesia, son los protegidos del Señor. Y el mundo no los conoce. El mundo no conoce a los protegidos de Dios, pero Dios sí los conoce. Y eso es muy relevante para la iglesia de cualquier tiempo. Saber que Dios sí conoce a la iglesia, a pesar de que el mundo no los conozca a ellos, ¿verdad? Y Dios mismo, a través que sabe Él quiénes son cada uno de la iglesia, Él los pone bajo su protección especial. Dice el Salmo 27, ¿verdad? Bueno, no me quiero equivocar, mejor lo quiero leer. Salmo 27 es la confianza que tiene el salmista, ¿verdad? La confianza que tiene este hombre. Dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Dice el versículo 5, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en lo alto. Entonces, la protección especial de Dios sobre la iglesia siempre se va a dejar ver, porque es su pueblo escogido, es su iglesia. Y bueno, aquí nos hacemos una pregunta, ¿verdad? ¿Actúan los enemigos de la iglesia con unanimidad para destruirla? Sí, y la respuesta es sí. ¿Los enemigos de la iglesia se unen para destruirla a la misma iglesia? Sí, se unen y se confabulan y planean y especulan, etcétera, etcétera, para destruir a la iglesia. Y entonces la pregunta es, si los enemigos de la iglesia se reúnen y están bien coordinados entre ellos mismos para destruir a la iglesia, la pregunta es, ¿por qué la iglesia no hace lo mismo? ¿Por qué la iglesia, los que son la verdadera iglesia, no se reúnen para planear, ¿verdad? Porque finalmente pues es la iglesia la que está en juego. Si Asaf no hubiera preparado espiritualmente a sus conciudadanos, ellos hubieran caído en depresión y hubieran muerto, no hubieran sobrevivido a esta esclavitud que tenían de los babilónicos. Pero Asaf entonces está diciendo, ¿verdad? Le está hablando al pueblo para que ellos se reúnan y para que ellos estén unidos entre sí. No estoy diciendo que la iglesia actúe exactamente igual que los que no son iglesia. O sea, en cuanto a sus trampas, en cuanto a sus modos, en cuanto a su forma de hacer las cosas. No estoy diciendo eso. La iglesia debe reunirse para orar, para planear lo mejor para el pueblo mismo del Señor. Para eso. Entonces, los malos, los pecadores, los que no son cristianos, desean que no haya religión en la humanidad. Ese es el deseo de los que aborrecen a Dios, que no exista la religión, que no haya ninguna religión. Dar libertad a que el hombre haga exactamente lo que quiera, y eso es una manera de destruir a la iglesia. Cuando yo hablo de enemigos de la iglesia, me estoy refiriendo a los que no son cristianos. Porque eso es lo que hacían los babilónicos. Todos los imperios no eran cristianos y destruían a la iglesia. Todos los imperios se reunían entre ellos, planeaban, atacaban y destruían. Cuando yo digo que la iglesia debe reunirse para planear, no digo que lo hagan exactamente igual que los malvados, no.
porque ellos no tienen la guía y la dirección del Espíritu Santo. La iglesia sí. La iglesia tiene la guía del Espíritu Santo, y la iglesia por eso mismo tiene que ir siempre, recurrir a las Escrituras para ver la mejor forma de cómo puede actuar. Pero los malos desean que no haya ninguna religión en la humanidad. Ellos se alegrarían de ser sueltos todos sus frenos y cortados a todos los que predican, profesan o practican la fe. Eso es lo que el mundo quisiera, que no hubiera moralidad, que no hubieran hombres, mujeres que hablaran del Evangelio, sino que todos sus actos fueran lo que ellos quisieran hacer. Y eso no puede ser, porque eso es una anarquía, ¿verdad? La anarquía es donde no existe un gobierno, donde la gente hace lo que desea hacer sin tener en cuenta los consejos que Dios nos ha dado. Entonces los impíos, la gente que no es cristiana, quisiera hacer que esto sucediera si estuviera en su poder, o sea, que no hubiera religión y que todo fuera una anarquía. Si ellos tuvieran el poder y el control, definitivamente cerrarían todas las iglesias, mandarían a quemar todas las Biblias, no sé, para que no existiera ninguna religión. Los enemigos de la iglesia de Dios siempre han sido muchos. Los enemigos de la iglesia de Dios siempre, en todas las edades, siempre han sido muchos enemigos. Entonces esto magnifica el poder del Señor al preservar para sí la iglesia en el mundo. En otras palabras, si el poder del enemigo es muy fuerte y Dios los ha controlado, Dios tiene más poder, claro. Entonces, el poder que tiene Satanás está bajo el control del poder del Señor. Estos primeros 8 versículos nos hablan de los designios de los enemigos de Israel, cómo actuaban los enemigos de Israel, qué hacían los enemigos de Israel. Y de los versículos 9 al 18 es una oración, ¿verdad? Lo encontramos en los últimos versículos del 9 al 18, es una oración que hace Asaf, y es una oración por la derrota de los enemigos. Dice en el versículo 9: hazles como a Madián, como a Sísara, como a Jabín en el arroyo de Sisón. Si miramos el libro de los jueces, encontramos a estos personajes, ¿verdad? Cómo es que ellos, tanto Sísara como que era el general de Jabín, ellos no eran cristianos, sino eran contrarios al Señor, eran enemigos de la iglesia, y el el salmista le dice al Señor en el versículo 9: hazles como a Madián. O sea, en Madián era una ciudad donde el Señor les dio el triunfo a los cristianos, ¿verdad? Bueno, a Israel. Hazles como en Madián, no como a Madián, como a Sísara, como al general de Jabín, en el arroyo de Sisón, que el Señor los derrotó completamente. Así que todos los que se oponen al reinado de Cristo pueden leer aquí su condena, en lo que estamos viendo en este salmo. Todos los que odian a Cristo, los que odian a los cristianos, los que odian a la Biblia, todos pueden aquí ver lo que va a ocurrir con ellos. Aquí pueden leer la condena que van a recibir. Dios todavía es el mismo que siempre ha sido, el mismo para su pueblo y el mismo para los enemigos de Él y de ellos. Dios no cambia. Uno de los atributos de Dios o cualidades es que Dios es inmutable. Dios no cambia. Y así como Dios ha sido amoroso para con su iglesia, cuidadoso para con su iglesia, también Dios ha sido terrible para sus enemigos. Y siempre ha sido y siempre será. Dios no cambia, Dios es inmutable. Así que Dios todavía es el mismo que siempre fue, el mismo para su pueblo y el mismo para los enemigos de Él y del pueblo. Así que Dios hará que los enemigos sean como una rueda inestables en todos sus consejos y resoluciones. Eso es lo que Dios hace en contra de los enemigos, ¿verdad? Y por eso es que Asaf está orando al Señor,
no solamente los deja que sean llevados lejos como una paja, ¿verdad?, sino que sean quemados como paja. Ese será el fin de los malos. ¿Cuál es el fin de los malos? Que teman el nombre del Señor. Y quizá, ¿verdad?, si temen el nombre del Señor, el mismo Señor, el mismo Dios los puede guiar a que ellos busquen su nombre. Pero ¿cuál es el fin de los malos? Que sean quemados como paja, ¿verdad? Y bueno, esto nos puede ayudar mucho el Salmo 1. El Salmo 1 es una descripción o un contraste entre el impío y entre el pío, entre el justo y el injusto, ¿verdad? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que dan su fruto en tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Los primeros 3 versículos del Salmo 1 hablan del cristiano. Todo lo que hace prosperará. Versículo 4, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio. Dice el versículo 4, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. El tamo, ya también lo hemos comentado, el tamo son la cáscara, la basura de las semillas que cultivaban los judíos. Los judíos cultivaban avena, trigo, sorgo, no sé, mucho cereal, mucha semilla. Entonces, cuando lo cosechaban, llegaban a sus casas y en las casas tenían azoteas muy largas, extensas, planas, y allí ponían todo el grano, toda la semilla que ya había sido cosechada, y la extendían así en todo lo plano de la azotea, para que el viento que llegaba arrasara con todo el tamo. El tamo era la hojita, la cáscara de la semilla. Ese es el tamo, la cáscara de la semilla. Así que llegaba el viento y se llevaba toda la cáscara, todo el tamo. Pues no sirve para nada, eso es lo que dice. No así el injusto, será como el tamo que arrebata el viento. O sea, el pago hacia el malvado pues es así terrible, sin misericordia, ¿verdad? La naturaleza, la providencia de Dios viene con toda seguridad y arranca todo el tamo, toda la basura, para dejar solamente la semilla. Así es la ira del Señor, así es el juicio del Señor. El malo será como un tamo que arrebata el viento, como basura que arrebata el viento. Entonces, hermanos, no deseamos confusión para nuestros enemigos. O sea, cuando Asaf está orando, él no está diciendo destrúyelo, Señor, etcétera. No, hay misericordia en los labios de Asaf. Entonces, no deseamos confusión para nuestros enemigos y perseguidores, sino lo que pueda adelantar la conversión de ellos. O sea, con la oración que se hace para los enemigos, no es para Señor, destrúyelos y que pase un coche y los aviente. No, sino es para, ten misericordia de ellos, Señor. Permite que alguien les presente el Evangelio y se puedan convertir a ti. Ten misericordia. Para eso es la oración, ¿verdad? Es importante entonces que la misericordia del Señor llegue a sus vidas, a la vida de los enemigos de la iglesia. Los triunfos de Dios, hermanos, son sobre sus enemigos, son una prueba, ¿verdad? Una prueba muy clara de que Él es Dios y de que su nombre es Jehová, el Todopoderoso, que tiene todo el poder y la perfección en sí. Dios tiene todo el control, tiene todo el poder y tiene el control sobre todas las vidas. Así que el Salmo 83 nos dice, ¿verdad?, en otras formas, que temamos la ira del Señor. Temamos la ira del Señor y rindámonos para ser sus siervos voluntarios. Busquemos la liberación destruyendo las lujurias carnales que batallan contra el alma. A veces cuando
se le da rienda suelta, ¿verdad?, a las lujurias carnales, pues el cuerpo sufre. El alma es la que peca, el espíritu peca y el cuerpo sufre. Eso es justo, es justo. Por eso tanta enfermedad. No siempre las enfermedades son causa del pecado, no siempre, pero muchas veces sí son parte. La enfermedad de Job no fue por el pecado, fue para que esa enfermedad lo atrajera más a Dios. Pero hay otros casos en que sí, las enfermedades, lo que padecemos en nuestros cuerpos son consecuencia de la desobediencia y del no respeto al nombre del Señor. Como iglesia, y no solamente la iglesia, sino todo mundo debe respetar al Señor, debe adorar al Señor, porque a todos se nos ha dado a revelar el Señor. Dice Pablo en la carta a los Romanos, no hay excusa de que alguien pueda decir, a mí jamás se me ha predicado a Dios. Todos hemos visto a Dios. Si jamás hemos leído el Evangelio, nunca lo hemos oído, pero hemos visto en la creación cómo Dios se ha manifestado. Hemos visto en la historia del hombre cómo Dios se ha manifestado, Dios se ha revelado a nosotros. Entonces no hay excusa de que digamos que no podemos, que no hemos escuchado al Señor. Lo hemos escuchado muchas veces y lo que Dios nos habla es que tengamos un arrepentimiento en nuestra vida y que oremos por los enemigos de la iglesia. Ese es el mensaje para nosotros, orar por los enemigos de la iglesia y cuidar nuestra vida, ¿verdad? Y agradecer al Señor todas sus bondades. Bueno, vamos a dar gracias al Señor para que Él sea quien nos siga hablando, que sea Él el que se siga manifestando en nuestras vidas, ¿verdad? Y que tratemos de ser como este hombre, Asaf, un director musical que dirigía la alabanza, escuchaba la voz de Dios y profetizaba, es decir, escribía lo que Dios le hablaba. Vamos a orar, hermanos, al Señor. Muchas gracias te damos, Señor, por tu palabra. Oramos a ti, Señor, y ponemos en tus manos a nuestra sociedad femenil, Eunice, y a todos los hermanos de la iglesia para que tú continúes bendiciéndonos, Señor. Bendice la vida de las hermanas, de sus esposos, hijos, parientes, Señor. Bendice la salud de cada una de ellas, su economía, y que prontamente estemos reunidos en los días miércoles, físicamente en el templo, para que podamos bendecir tu nombre. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén.